Namaskar, namaste, bienvenidas, bienvenidos a esta charla, taller, donde vamos a estar exponiendo un poquito lo que es la etimología del yoga. Etimología es la rama de la lingüística que estudia el origen de las palabras. Y ese origen lo conocemos como raíz. Por eso aquí tenemos raíces del yoga. La idea es hacer una breve introducción sobre algunas cuestiones gramaticales, filosóficas del sánscrito y para pasar a partir de ahí a trabajar puntualmente con algunas palabras que son bastante utilizadas en el ámbito del yoga y que nos parece apropiado conocer el origen para respetar un poco más el espíritu que tiene esa palabra. Entonces, bueno, las raíces del yoga. En sánscrito, que es la lengua que utilizamos para la transmisión de lo que es el yoga, todas las palabras que utilizamos, por lo menos tradicionalmente, están en sánscrito, ¿no? Desde la misma palabra yoga hasta palabras como asana, como chakra, como mandala, todas las posturas de yoga, nombres de animales, nombres de las partes del cuerpo, números, todo está en sánscrito, ¿bien? Y lo que podemos decir que etimológicamente cada palabra del sánscrito, por ende cada palabra utilizada en el yoga, proviene siempre de una raíz. Esa raíz decimos que es una raíz verbal, porque refleja de algún modo el espíritu de un verbo. Generalmente se traduce como un verbo, ahí lo vamos a ver en algunos ejemplos. Se dice y se comprueba que hay aproximadamente unas 2.200 raíces. Hay una lista que se fue transmitiendo de generación en generación. Acá tenemos un extracto de esa lista. Aquí podemos evidenciar aproximadamente un poco más de 500 raíces. Vamos a ver que las raíces siempre son monosilábicas, es decir, se constituyen por una sola sílaba. Tienen de 1 a 5 letras, a 4, a veces 5 letras, pero ninguna raíz tiene más de 5 letras y la raíz más pequeña tiene una letra. Además, cada raíz tiene una sola vocal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una raíz, tiene 3 letras, cumple este requisito de 1 a 5 letras, tiene una sola vocal, en este caso la A. Acá tenemos una raíz de 2 letras, tenemos una raíz de 2 letras, ak, la vocal es A, y así sucesivamente con todas las raíces. Generalmente las traducimos como un verbo en infinitivo, es decir, la terminación ar, er, ir. Dividir, enviar, mutilar, serpentear, curvarse, caminar, etc. ¿Bien? Podemos notar también que hay un numerito al costado. Esa es la clase del verbo o el modelo de conjugación. En español tenemos 3 modelos de conjugación. Los verbos que terminan en ar, en er y en ir. Amar, temer, partir. Bueno, en sánscrito tenemos 10 modelos de conjugación que se numeran del 1 al 10. Esos modelos les llamamos clase. Cada raíz, cada verbo siempre pertenece a una clase. Entonces, por ejemplo, ak pertenece a la clase 1. La clase 1 es la más frecuente. ¿Y para qué nos sirve este numerito? Para indicar cómo se debe conjugar ese verbo. Un verbo de clase 1 no se va a conjugar igual que un verbo de clase 5. Solamente para eso. La clase más frecuente es la 1. Aproximadamente la mitad de las raíces en sánscrito pertenecen a la clase 1. Pero bueno, no nos importa mucho esta cuestión. Solamente conocer algunos datos técnicos de las raíces. Siempre que trabajamos con una palabra en sánscrito nos vamos a preguntar cuál es la raíz de esa palabra. ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Eso es lo que sería, lo que llamamos etimología gramatical, es decir, buscar la raíz de la palabra, que generalmente la notamos con este signo matemático. En sánscrito hacemos mucho uso de signos matemáticos como si fuesen ecuaciones. Tiene que ver un poco con el trabajo que hizo Panini, el gran gramático del sánscrito, quien vivió poco después de Buda, vivió aproximadamente en el siglo IV a.C., entre Buda y el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Ahí vivió este gran gramático que hizo una obra muy importante y a partir de ahí se generó lo que se conoce como sánscrito clásico. Previo a Panini hablábamos de sánscrito védico o sánscrito antiguo. El sánscrito tiene como 2 vertientes, ¿no? La más antigua se llama védico y la más reciente se llama clásico. Hoy en día
todo el mundo estudia sánscrito clásico, que es en el que se ha compuesto la mayoría de las obras. Por ejemplo, el Yoga Sutra está compuesto en sánscrito clásico. ¿Qué está compuesto en sánscrito védico? Bueno, los textos Vedas, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda, el Samaveda, las Upanishads también, estos textos filosóficos, y algunos textos asociados a los Vedas, que forman parte de ellos, que son los Brahmanas, los Aranyakas, y una literatura menor que es la de Sutras. Eso está compuesto en védico, el resto, que es el 80% de la literatura sánscrita, está compuesto en sánscrito clásico, es decir, que sigue las reglas de Panini. Cuando buscamos la raíz entonces de una palabra, decimos que estamos haciendo etimología gramatical. Pero si buscamos o explicar el origen de esa palabra por medio de otra forma, ¿no? Por medio de analizar cada una de sus sílabas, el concepto de sílaba es muy importante en sánscrito, es la primera lengua que incorpora esta idea de sílaba, ¿no? Entonces vamos a hablar de una etimología filosófica. ¿Qué significa esto? Bueno, acá tenemos un cuadrito comparativo. Podemos ver, por ejemplo, la palabra mantra, muy utilizada. Si vamos desde una mirada gramatical, nos vamos a preguntar cuál es la raíz de la palabra mantra. Vamos a ver que, buscando en el diccionario, o también desarmando la palabra, vamos a ver que la palabra mantra proviene de la raíz man. La raíz man, las raíces siempre se traducen como verbos. La raíz man significa pensar o creer y es de clase 4. Entonces, estamos diciendo que mantra tiene un significado asociado al pensamiento y a la creencia. Es decir, cuando yo canto un mantra, debo estar pensando en algo, en la ideación del mantra, y al mismo tiempo debo creer en eso, debo acreditar, creer que eso que estoy cantando es verdadero, es cierto. Toda esa información la podemos obtener simplemente buscando la raíz de la palabra. Ahora, si hacemos etimología de tipo filosófica, que es la que comúnmente se utiliza en el ámbito del yoga, en las diferentes escuelas de yoga, mientras que en el ámbito académico se hace más bien etimología gramatical, en el ámbito del yoga y de las diferentes escuelas filosóficas, por lo general el estudio etimológico de una palabra se compone a través del desarmado de sus sílabas. Entonces vamos a escuchar que, por ejemplo, mantra se forma de la sílaba man y de la sílaba tra. Man significando mente, como una abreviación también de manas, que es mente en sánscrito, y tra, que significa, en este caso, liberación. Todo lo que tenga tra implica alguna idea de instrumento para la liberación. Mantra, tantra, yantra, todo eso serviría para liberar. En este caso, liberar la mente. Algunos van a decir que las sílabas tienen un significado filosófico propio, y otras veces son la abreviación de una palabra más larga. Por ejemplo, man, de manas. Y tra, de trayati, que sería aquello que libera. Entonces, que libera la mente sería la traducción filosófica a través del desarmado de sílabas. Por ejemplo, si vamos a la palabra guru, en sánscrito las palabras de 2 sílabas siempre acentuamos en la primera. Entonces no es gurú, sino guru. Guru, mantra, bharata, swara. La B corta después de consonante, en este caso la S, tiene sonido de U. No es vara, ni sarasvati, ni svastika, ni sattva. Es swara, saraswati, swastika, sattva. ¿Bien? Tiene sonido de U, de una pequeña U. Por eso a veces, por ejemplo, Swami, que no es Vami, Swami, muchas veces en la literatura inglesa la vemos escrita con una W, justamente por este sonido de U. ¿Bien? No hay que pronunciarlo B, sino sonido de U. Entonces, por ejemplo, si vamos a la palabra guru, que literalmente significa pesado. Pesado, por ejemplo, una sílaba cuando es pesada decimos que es una sílaba guru. Al planeta Júpiter le llamamos guru por el peso. Al guru, al maestro, le llamamos guru, ¿por qué? Por el peso de su palabra, por la autoridad que tiene ese sujeto, esa entidad respecto a los discípulos y las discípulas. Entonces, lo mismo vamos a ir haciendo con distinta palabra. La palabra guru. ¿Cuál es la raíz o la etimología gramatical de guru? Vamos a ver, el diccionario nos va a decir que guru viene de la raíz gri, que es de clase 9. Modelo de conjugación 9. Gri significa llamar, invocar o enseñar. Entonces, guru es aquella persona que llama, que invoca para enseñar, ¿no? Aquella entidad que llama al discípulo y que le enseña. Ese es el significado gramatical o más bien literario de la palabra.
Ahora, el significado más bien filosófico que se utiliza en algunas escuelas de yoga y escuelas filosóficas de India, de tradición hindú también, vamos a ver de nuevo esta lógica de separar en sílabas. Entonces, guru van a decir que viene de gu, que simboliza o representa oscuridad, y ru, quien disipa. Entonces, guru es quien disipa de la oscuridad. Entonces, si logramos juntar estas dos etimologías, la etimología más gramatical que se utiliza en el mundo universitario, en la academia, y sumamos la etimología filosófica que se utiliza en el mundo del yoga y las escuelas de India, vamos a ver que podemos obtener un significado más rico de la palabra. Generalmente la etimología gramatical es bastante exacta, como que no podemos dar lugar mucho a dudas o a interpretaciones. Viene de la raíz man y significa eso, viene de la raíz gri y significa eso. En cambio, en la etimología filosófica, cada escuela de yoga, cada escuela filosófica le va a dar su propia interpretación. Y ahí viene el problema de cuando encontramos diferentes traducciones de una misma palabra, justamente porque estamos haciendo etimología más de tipo filosófica. Para saldar o solucionar un poco esa vaguedad en la traducción de un término, que casi siempre es más bien una interpretación del concepto que una traducción propiamente literal, se recurre a la raíz de la palabra, a la raíz gramatical, a la raíz verbal, para poder, de algún modo, obtener un significado más preciso y no tan vago como pueden dar las escuelas, porque generalmente cada escuela le va a dar el significado que más le interese a la palabra. Entonces, desde la filosofía Vedanta va a significar una cosa, desde el hinduismo, desde el brahmanismo va a significar otra, desde una mirada más occidental va a tener otra traducción. Entonces, cada escuela le va dando como ese tinte filosófico, esa connotación propia de esa escuela. Por eso recurrimos a la raíz para poder de algún modo descubrir su significado más literal. Por ejemplo, la palabra Bharata, que era el nombre que antiguamente tenía la India, ¿no? India no se llamaba India, antiguamente se llamaba Sindhu, Sindha, por el río Indo. Fueron los persas, actuales iraníes, quienes van a nombrar a aquellos pueblos que vivían al lado del río Indo, le van a llamar el pueblo indio, ¿no? A India. Pero India misma se conocía a sí misma como Bharata. Bharata es aquella tierra que da alimento tanto físico como espiritual. Entonces el nombre de la India antigua y muchos indios lo siguen utilizando hoy en día. De hecho hay una danza clásica muy famosa en la India que es el Bharatanatyam, la danza de Bharata. Entonces, ¿cuál es la raíz de verbal? Nos preguntamos. Viene de la raíz bri, de clase 1, que significa sostener, nutrir, cuidar. Entonces estamos hablando de una tierra que sostiene la vida, que la nutre, que la cuida. Filosóficamente vamos a encontrar algunas escuelas, sobre todo desde el ámbito de la música de la India, que van a decir, bueno, separemos en sílabas. Bha es la abreviación de baba, que significa expresión, emoción. Ra es la abreviación de raga, que es la estructura melódica, mal traducido como melodía, es más bien una estructura de notas a partir de la cual se construyen melodías. Hoy en día se pueden escuchar varios ragas en distintas plataformas virtuales. Y ta sería la abreviación de tala, que sería el ciclo rítmico o el ritmo. Entonces, si junto melodía, ritmo y emoción, obtendría Bharata. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que cada sílaba es la abreviación de una palabra más de una palabra. ¿Bien? Esa es una forma. La otra forma es que cada sílaba tenga un significado propio, inherente, filosófico, espiritual. Y la otra forma es buscar la raíz. Por ejemplo, vamos a ver ahora algunos que tenemos por aquí. La famosa palabra namaste. Namaste en realidad son dos palabras. Viene de namas, saludo reverencial, no es un cualquier hola. Y te, que significa a ti. Te es la versión corta de otra palabrita que es tubhyam. También significa a ti. Entonces podemos escuchar namaste y generalmente en los versos, en algunos versos védicos o en algunos otros versos más recientes vamos a escuchar saludos a diferentes deidades hindúes por medio de la palabra namastubhyam. Saraswati namastubhyam Bharate Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Entonces, namaste o namastubhyam, ambos significan saludo a ti, versión corta, namaste, versión larga, namastubhyam. La E en sánscrito siempre es un sonido largo, entonces namaste.
Namaste. Luego, muchas palabras en sánscrito han ingresado a lenguas modernas de la India, como el hindi, el bengalí, el marathi, el nepalí, el orille y otras. India tiene 22 lenguas oficiales, aparte de los más de 1.600 dialectos con los que cuenta y 18.000 variantes regionales. Entonces, muchas palabras en sánscrito han pasado a formar parte del vocabulario de varias lenguas actuales de la India, pero el problema es que estas palabras que antiguamente o que son sánscrito empiezan a pronunciarse con la fonética propia de cada lengua. Entonces vamos a escuchar textos sánscritos pronunciados con fonética bengalí o con fonética hindi, por ejemplo. Un caso puntual. En hindi, generalmente la A final, la A breve, en sánscrito tenemos vocales cortas y vocales largas, la A corta, final de las palabras, generalmente se elimina. Por eso en vez de Ganesha, vamos a escuchar Ganesh. En vez de Kirtana, Kirtan. En vez de Bhajana, Bhajan. En vez de Dinesha, Dinesh. En vez de Mandala, Mandal. Y así sucesivamente se elimina siempre la A. Eso es hindi, ¿no? En vez de raga, por ejemplo, rag. En vez de tala, tal. Eso es fonética hindi aplicada a términos en sánscrito. Muchos de estos términos ya forman parte del hindi, entonces no hay problemas en pronunciarlos así. La cuestión es que generalmente cuando los primeros maestros de India que vienen a Occidente a enseñar el yoga y demás, van a provenir sobre todo del norte de la India. La India tiene dos grandes Indias, que es el norte y el sur, y son dos mundos a veces completamente distintos. Hay una música del norte, una música del sur, una astrología del norte, del sur, danzas del norte, del sur, música hindustaní del norte, música carnática del sur, y así sucesivamente. Lo mismo con las medicinas, gramáticas y demás. Entonces, lo que sucede es que los primeros maestros que han venido eran oriundos del norte de la India, que es una región donde se habla mucho hindi. El sur de la India es más reacio al hindi, se hablan las lenguas dravídicas como el tamil, el telugu, el malayalam y otras. Hay más de 20 lenguas dravídicas, 4 son las más importantes, que son las del sur. Entonces, ¿qué sucede? Estos maestros pronunciaban términos sánscritos, pero en hindi. En hindi, por ejemplo, se dice a la palabra yoga, se le dice con i, yoga, con i, yoga. Sin embargo, en sánscrito eso es incorrecto, porque en sánscrito la y tiene dos sonidos. Uno cuando está al comienzo de palabra, como en yoga o yama, y otro cuando está al medio de palabra, como en niyama. Cuando está al medio de la palabra tiene sonido de i, pero cuando está al principio tiene un leve sonido de y. No es estrictamente una i y no es estrictamente la sh de Shiva. Está ahí al medio como yoga, 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 como una serpiente ahí con cascabel, como un ruidito ahí de gaseosa, yoga. Ese es verdaderamente el sonido antiguo de la y. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas palabras que se pronuncian como se pronuncian en hindi, y luego estos maestros vienen acá y nosotros aprendemos esas palabras y nos dicen, no, se dice yoga, se dice, sí, es correcto desde el hindi, desde el sánscrito no es tan correcto. Está bien, está mal, son diferentes formas de pronunciar. Una cosa es pronunciar en sánscrito, otra cosa es pronunciar en hindi y otra cosa es pronunciar en español. En español hoy en día podemos decir gurú, porque esta palabra ya ingresó a nuestro diccionario, pero sin embargo en sánscrito se dice guru, con acento en la primera U. Detalles a tener en cuenta nomás y para evitar por ahí confusiones o discusiones en vano. Entonces vamos, por ejemplo, con la palabra namaste, que dijimos que eran dos. Nos preguntamos, ¿de qué raíz proviene? Bueno, proviene de la raíz nam. ¿Cómo lo sé? Porque lo buscamos en el diccionario y aparece que viene de la raíz nam. Las raíces siempre tienen de 1 a 5 letras. Vemos acá que tiene 3. Tienen una sola vocal. Vemos que tiene una sola vocal, es correcto. Y generalmente tienen varios significados también. Entonces hay que acotar el significado según el contexto. Mantra, que generalmente lo asociamos con este canto, con esta palabra o frase sagrada. Sin embargo, en el ámbito de la política, mantra significa una ley, un plan político. Al ministro de un estado se le llama mantrin, y no tiene nada que ver con el canto de mantras. Entonces, cada palabra en sánscrito tiene muchos significados y es el contexto el que nos dice qué significado tomar. Porque, por ejemplo, la palabra kurma en kurmasana, traducido como postura de la tortuga, kurma significa tortuga, pero kurma también significa el planeta Tierra.
¿Por qué? Porque el planeta Tierra es visto como una tortuga dado su movimiento lento. Entonces, una cosita va llevando a la otra y las palabras llegan a tener incluso hasta 20 o 30 significados según el contexto. Ahora estamos en el contexto del yoga. Lo que hemos aprendido es para el contexto del yoga. Pero si vamos a otro texto sánscrito, tengamos en cuenta que todo el conocimiento científico, filosófico, yógico, lo que se les ocurra, médico, astrológico, todo fue transmitido en sánscrito. Justamente ante esa diversidad de lenguas que tiene la India, la lengua sánscrita fue la lengua que cumplió ese rol de unificar, ¿no? De transmitir el conocimiento, y por ende van a tener diferentes traducciones según el tipo de texto. Nam significa inclinarse, venerar, saludar, doblarse. Entonces, cuando decimos namaste, de hecho, literal, a veces físicamente hay como una inclinación hacia adelante, ¿no? Tenemos el namaste, que se usa sobre todo más en el norte de la India, noreste y norte, centro, donde las palmas van sobre el pecho e inclinamos hacia adelante. Luego hay otro saludo muy famoso que es el namaskar o namaskaram, que generalmente va palmas hacia arriba y palmas hacia el pecho sin inclinarme hacia adelante. Este movimiento. Este namaskar es más propio del sur de la India y de la región de Bengala. Bien, entonces fíjense, namas significa inclinarse, venerar. Entonces ese saludo es un saludo reverencial donde yo me inclino y a quien estoy saludando es a la divinidad misma. No saludo a la persona. Antiguamente el namaste se reservaba para saludar a las deidades hindúes, el namaste y el namastubian que vimos hace poquito. Se utilizaba para saludar a las deidades hindúes y el namaskar para saludarse entre las personas. Eso se fue perdiendo y hoy en día saludamos con estas palabritas y varias otras, así como cualquier lugar en el mundo tiene varias formas de saludarse, ¿no? Harihi Om, Radhe Radhe, Namo Namaha. Bueno, hay diferentes saludos y en las escuelas también se utilizan diferentes saludos. Entonces, namaste es la inclinación a ti. Esa es la traducción literal. Con un saludo reverencial donde estoy saludando a la misma entidad divina, al mismo Brahman, en la forma de esa persona. O que está en esa persona. No saludo a la persona en sí, a José, a María. Saludo a esa divinidad que está en esa persona. Por eso la inclinación también. Porque me inclino ante esa deidad suprema. Vamos con otra palabrita, mandala, que no se dice mandala, lleva acento en la primera sílaba, mandala. Mandala, mandala, acá vemos que tienen la N y la D un puntito debajo. Eso significa que la lengua debe dirigirse hacia el centro del paladar. Llevar la lengua hacia arriba. Es un sonido cerebral y espiritualmente es muy importante porque generalmente el sonido como que sale hacia adelante. Acá el sonido es como que intenta ir hacia arriba, hacia el séptimo chakra. Entonces es un sonido muy especial incluso fisiológicamente. Mandala, mandala, con la lengua hacia arriba. Mandala lo traducimos como círculo, aro, esfera y nos preguntamos de nuevo ¿de qué raíz proviene? ¿De qué raíz verbal? Bueno, proviene de la raíz man. Man significa adornar, ornamentar, decorar. Entonces justamente los mandalas que conocemos son de algún modo adornos del universo, son figuras geométricas, son ornamentaciones, son formas que asume el universo para decorarse a sí mismo. Es un poquito la traducción, el sentido original de esta palabra. Vamos con la siguiente, dharma. Tenemos una DH, siempre que hay una H acompañando una consonante, significa que debo expulsar más aire. Dharma, dharma. Dharma significa ley, naturaleza, virtud, dependerá. Antiguamente, en la etapa védica, la palabra dharma no se utilizaba con este sentido, se utilizaban otros conceptos, por ejemplo, rita, que de algún modo significaba orden, y ese orden de a poquito, ¿no? Ese orden de a poquito devino en la palabra dharma, como el orden en la vida social, el orden entre el microcosmos y el macrocosmos. En el ámbito del derecho, en el ámbito de la filosofía ética, hace referencia a cualquier ley y a la naturaleza o la característica central de algo. Hoy en día, filosóficamente, dharma es la característica esencial de cualquier objeto. Por ejemplo, el dharma del fuego es quemar. El dharma de una abeja es buscar la flor, por ejemplo. El dharma del ser humano es buscar lo infinito.
Buscar el infinito. Entonces, en ese infinito, primero vamos por objetos materiales, por objetos puntuales, que siempre son finitos, y por eso el deseo sigue aumentando por obtener más de eso. Tanto en términos de cosas materiales como en términos de personas o cualquier otra cosa, ¿no? Virtudes, famas, habilidades, todo ese deseo siempre por más tiene que ver con nuestro Dharma, con el Bhagavad Dharma, el Dharma del ser humano, de buscar lo infinito. Esa sed infinita solo se sacia por medio de algo que también sea infinito, que sea Ananda, es decir, la entidad suprema. Entonces la única forma de solucionar esto es ir directamente y meditar en esa efulgencia divina, en esa entidad suprema que es conocido como Brahman, que es conocido como Dios o cualquier nombre que queramos darle, ¿no? Viene de la raíz Dri. Generalmente a esta R le agregamos una pequeñita I, Dri. Dri, que significa sostener, soportar, cumplir o ser firme. Entonces Dharma es aquello que, fíjense, que sostiene la vida. O sea, el Dharma del ser humano es aquello que sostiene. Es como el agua de un pez. El agua de un pez sería la devoción para el ser humano. El yoga para el ser humano es lo que sostiene, es nuestro Dharma, lo que sostiene nuestra vida, lo que soporta nuestra mente. Y también haciendo referencia a la idea de cumplir, o sea, yo debo cumplir ese Dharma. Si me alejo de ese Dharma y llevo un Dharma más de tipo asociado a los animales, ¿no? El Dharma de los animales es procrear, es alimentarse, es defenderse. Si yo solamente sigo ese Dharma no estaría cumpliendo mi propio Dharma. En el Bhagavad Gita se dice, es preferible morir intentando cumplir el propio Dharma que seguir viviendo cumpliendo el Dharma de otro, ¿no? Entonces tiene que ver un poquito con eso. Siguiente palabrita, Karman. Una palabra muy famosa que generalmente la vemos escrita sin la A, pero en el diccionario lleva una N. Sin la N, perdón, pero en el diccionario lleva N. Es Karman. Bueno, Karman es una de las palabras más mal traducidas del sánscrito al occidente, que tiene que ver con esta idea, ¿no? De lo que representa el karma, de las vidas pasadas, del peso, las reencarnaciones y demás. En realidad, Karman en sánscrito significa acción y nada más que acción. Nada más que acción. La reacción se conoce como karma phala. Karma phala es el fruto de la acción. Phala, como tripala. Tripala es tres frutos. Tres frutas, que es una medicina ayurvédica. Entonces, karma significa acción. Karma phala, con ph, significa reacción. Cuando esa reacción aún no se concretó, por ejemplo, yo levanto un lápiz y lo suelto, si todavía no cayó, decimos que la reacción está en potencia. A esa reacción en potencia se le conoce como samskara. Samskara. Entonces, en realidad, no tenemos karma. Renacemos en esta vida por nuestros propios samskaras, es decir, nuestras reacciones en potencia que aún no se han concretizado. Karma simplemente es acción. Cuando yo escribo, estoy haciendo karma. Cuando yo, cualquier movimiento, cualquier cosa, incluso la propia respiración, por eso se dice es imposible escaparse del karma, cualquier acción que yo realice, incluso a nivel mental, es karma. Karma en el sentido de que es una acción y en el sentido de que va a generar una reacción. Y esa reacción, mientras más esté distante en el tiempo y en el tiempo de la acción, se va agrandando más. ¿tá? No es lo mismo que yo haga un daño y automáticamente sufra la consecuencia, que ese daño, que esa consecuencia se prolongue en el tiempo y yo no sufra el daño, entonces esa consecuencia va a ser mayor mientras más tiempo haya entre acción y reacción, es decir, el tiempo de la reacción en potencia. Eso en términos filosóficos. En términos gramaticales, karma viene de la raíz kri, que es una de las raíces más famosas del sánscrito, que significa hacer. Hacer, actuar, trabajar, incluso cortar, de ahí viene el verbo cortar, de kri. Hay muchas palabras en español que provienen etimológicamente y lejanamente también del sánscrito. Muchas palabras que pensamos que, por ejemplo, jengibre, hormiga, pimienta, garganta, hay un montón de palabras que en realidad provienen lejanamente del sánscrito. Kri significa hacer, actuar, trabajar. Entonces, fíjense la asociación que se hace entre hacer y actuar, ¿no? Entre hacer y trabajar. O sea, karma también a veces se entiende como karma yoga, como el trabajo dedicado al servicio a los otros, a las otras. Entonces, toda esta información la podemos obtener buscando la raíz. Siguiente palabrita. Vamos con asana.
palabra muy utilizada. Asanas la traducimos como asiento, postura, morada. Es importante acá mantener esta A larga. Nos damos cuenta que es una A larga porque tiene una barrita arriba que se conoce como macrón. Entonces el sonido es doble. Asana, asana. Si yo digo asana, asana con A corta, asana significa misil. Es un término militar para referirse al misil. Entonces no es lo mismo hacer posturas que hacer misiles. Entonces por eso es muy importante respetar el largo de las vocales. Asana, asana. Y el acento va en la primera sílaba, en A. Asana, no es asana ni asana, es asana, asana. Asana viene de la raíz as. Si podemos observar, muchas raíces como que son fácilmente identificables, están ahí escondidas. Esto es importante porque en sánscrito las raíces verbales, como as o cualquier otra de las 2000 que hay, nunca las vamos a ver en un texto. Así como tampoco vemos el árbol o la planta, del árbol o la planta no vemos las raíces están bajo la tierra. Entonces, la tierra supongamos que es la oración, el texto, las raíces están escondidas en las palabras. Entonces, pero las podemos descubrir. Por ejemplo, acá está, ahí está la misma raíz. No siempre coincide que esté al principio o que esté en la forma pura que aparece en el diccionario. As significa sentarse, encontrarse, residir. Entonces, asana, traducido como asiento, postura, morada, es una postura en la que yo me siento, pero también en la que me encuentro. Fíjense lo interesante de este verbo, en la que también me encuentro conmigo mismo y en la que resido, es decir, debe haber cierto nivel de permanencia en esa postura. Por eso es una morada, es como la casa del cuerpo, con una forma propia en ese momento. Todo eso lo obtenemos a través de los significados de la raíz gramatical. Siguiente palabra, tantra. Bueno, acá estamos haciendo entonces etimología gramatical, es decir, buscando la raíz. Si hacemos etimología filosófica, vamos a separar en sílabas. Tan significa esto, tra significa lo otro. Tantra significa, bueno, la ciencia del tantra, pero puede significar también telar o algo secreto. De hecho, muchas prácticas de tantra se mantienen a nivel secreto, solo se han transmitido a algunos discípulos. También significa libro, también significa poder, algo tántrico, algo poderoso, ¿no? Y también significa telar, porque es la unión, es el hilo de diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una obra muy famosa en la literatura sánscrita que es el Panchatantra. Y acá Panchatantra no es una obra absolutamente que no tiene nada que ver con el Tantra como filosofía, como ciencia intuitiva del yoga, ¿no? Como el primer yoga, también el Tantra Yoga. No tiene nada que ver con eso, es una obra dedicada a fábulas de animales, bestias y demás. No tiene nada que ver con el Tantra, porque en ese caso Tantra está significando libro o hilo, porque es un telar de diferentes cuentos, es un hilo de diferentes cuentos. El Panchatantra sería eso. Entonces, ojo cuando vemos el título Tantra en una obra, una obra, digamos, sánscrita, que no necesariamente se refiere al Tantra como filosofía o práctica, sino que es el concepto de libro o telar. Tantra viene de la raíz tan, de nuevo la encontramos aquí. Bien. Y significa extender, cubrir, tejer, escribir. Sobre todo el concepto de extender. Entonces, Tantra es aquella ciencia que libera mediante la extensión de la mente. O sea, en teoría cualquier práctica que extienda, que amplíe nuestra mente, nuestra visión de las cosas, es Tantra, es tántrico. Tántrico es eso, cualquier cosa que expanda la mente. Cualquier cosa que la contrae no es Tantra. Entonces, el yoga es Tantra. Varias formas medicinales son Tantra. Varias prácticas de expansión de la mente son Tantra. Es el significado, el espíritu original de esta palabra. Cualquier cosa que extienda. A veces también se interpreta como torpeza. Entonces, es la liberación de la torpeza, de la ignorancia mental. Y está muy asociado al sonido tan, tan, como un golpe, como cuando me golpeó la pared, tan. Ese tan significa como la torpeza. Luego tenemos la palabra mantra que la vimos, viene de la raíz man, que significa pensar, creer, valorar, figurarse. Es decir, una frase en la cual yo pienso, la idealizo, pero también creo. Si no lo canto con una creencia fervorosa de lo que estoy cantando, no tiene mucho sentido a pesar de que los sonidos puedan tener algún efecto fisiológico. Pero ese efecto se potencia cuando yo le incorporo la ideación del mantra y sé lo que estoy cantando, a quién se lo estoy cantando, para qué lo estoy cantando y qué obtengo por medio de ese canto. Acá estos simbolitos como el sol,
el sol, por ejemplo, la nube, sol sería masculino, es decir, mantra es una palabra masculina. Tantra es una palabra, en este caso, neutra. La luna sería palabra neutra. Y a ver si tenemos luna. A ver si está la luna. Bueno, la luna sería como una palabra femenina, ¿no? En sánscrito tenemos 3 géneros. Las palabras pueden ser femeninas, masculinas o neutras. Entonces, namaste es una palabra neutra. Mandala es una palabra neutra. Entonces, ¿qué sucede con las palabras neutras? En español no tenemos el neutro. El género neutro, a excepción de los pronombres como ello, pero no tenemos el género neutro. Entonces, ¿cómo traducimos? El mandala o la mandala. Bueno, ahí hay discusión porque justamente como es una palabra neutra, generalmente las palabras neutras se traducen como masculinas en español, el mandala. Otras veces se intenta como generar una concordancia, como termina con A, en español la A es femenina, entonces sería la mandala. La Bhagavad Gita. Otros dicen que no. Si es palabra neutra, debería ser masculino. Bueno, eso está en debate. Hay algunas reglas que se están imponiendo de a poquito. Pero bueno, ojo que en sánscrito generalmente la A corta es una palabra masculina. Por eso yoga es masculino. Chakra es masculino. El yoga, el chakra. En este caso podemos decir el mandala o la mandala. En el caso de Dharma es una palabra masculina, el Dharma y no la Dharma. ¿Cómo sé que es una palabra masculina, neutra o femenina? Eso también, esa información la da el significado. Hay algunas poquitas reglas, pero generalmente el significado, el género lo da el diccionario. Acá dice Dharma con minúscula y Dharma con mayúscula. Dharma con minúscula es esta idea del Dharma, de ley, naturaleza, característica, virtud. Y Dharma con mayúscula es una convención que se estableció para diferenciar la palabrita sánscrita Dharma de la filosofía budista conocida como Dharma. Es decir, Dharma con mayúscula sería la filosofía budista, el budismo, cuya obra principal es el Dhammapada. El Dhammapada es una palabra que deriva de Dharma en lengua Pali o en lengua Magadhi. La palabra karman es neutra, entonces podemos decir el karman o la karman, pero si generalmente el neutro lo traducimos como masculino en español, lo correcto sería el karman. Asana, fíjense, es una palabra neutra, entonces lo correcto sería decir el asana. El asana. Lo que sucede también acá es que depende si la palabra comienza con A o con otra vocal. Porque, por ejemplo, en español decimos el agua, y sin embargo después decimos las aguas. En un caso lo decimos masculino y en otro femenino. Eso tiene que ver porque la palabra agua comienza con A. Si yo digo la agua, se me van a juntar las dos A y va a quedar como mal en español, el agua. Entonces por eso lo pasamos a masculino, el agua, y luego volvemos a femenino, las aguas, porque ahí la S ya no hace que no se unan las dos A. Entonces lo mismo acá sería el asana y las asanas. El asana y las asanas siguiendo este mismo criterio de el agua y las aguas. Siguiente palabrita, vimos tantra, es palabra neutra, entonces el tantra. La palabra mantra es una palabra masculina, entonces sería el mantra también. La palabra yoga es masculina, entonces sería el yoga. Algunas escuelas hacen la distinción entre el yoga como un método específico y la yoga como la ciencia en general. En realidad eso no está justificado desde ninguna teoría, es más bien una convención que por ahí se establece de hablar del yoga en general y del yoga como algún método específico. Lo cierto es que debería decirse el yoga. La O en sánscrito siempre es un sonido largo. Bien, entonces es yoga, yoga, yoga. Y el acento siempre cae en la primera sílaba en el caso de palabras con 2 sílabas, yoga. Yoga significa unión, método, y es una de las 6 escuelas o darshanas de la India. Yoga puede provenir de la raíz yush, generalmente se dice, pero según algunas escuelas gramaticales proviene de la raíz yunj, que tiene otro significado un poquito más sutil. Ambas raíces significan unir, ¿no? Pero sin embargo yush se refiere más bien a la unión en el estilo de unión tipo suma, digamos. Como cuando sumo 2 más 2 me da 4, si sumo azúcar con sal me queda azúcar y sal. Pero de algún modo yo puedo después separar el azúcar y la sal. O si junto 2 botellas y 2 lápices, me quedan 4 objetos, pero después puedo sacar los lápices y las botellas. Digamos, se han sumado
pero no se han unido en una sola entidad. Entonces, Jung, la segunda raíz, se refiere a esa unión en el sentido de disolución. Entonces, cuando la mente individual se unifica con la mente cósmica, cuando la conciencia individual se unifica con la conciencia cósmica, ahí eso es unión, cuando se disuelve, es decir, cuando el río se convierte en mar y después no puedo volver a separar el río ya está unificado al mar. Sin embargo, el mar, unificarse en el mar no significa la pérdida completa de la propia individualidad, sino que se trata de otro estado mental en el cual puedo convivir en ese estado oceánico y vivir en un estado más tipo río, ¿no? A nivel físico. Sin embargo, cuando yo pongo, por ejemplo, azúcar en agua, ahí estos dos elementos se unifican y ya no puedo obtener el azúcar. Bueno, se puede obtener por algunos medios químicos hoy en día, pero digamos, el azúcar se disuelve en el agua. Sin embargo, el agua pasó ahora a ser dulce. Entonces, el mismo océano también se ve afectado cada vez que una conciencia individual, digamos que se ilumina, ¿no? Se vuelve cada vez más dulce. La conciencia es cada vez más dulce cada vez que alguien progresa espiritualmente. Entonces, se trata de eso, de ir haciendo cada vez más dulce la vida en general, ir haciendo cada vez más dulce la propia existencia, a través de nuestro propio trabajo y de nuestro esfuerzo personal, pero el esfuerzo siempre proviene de inspiración y nosotros no somos dueños de la inspiración. Sí podemos decir, esto lo hice yo me senté a meditar a las 5 de la mañana, a hacer todo esto por esfuerzo propio. Sin embargo, la inspiración para hacer eso no es propia. Proviene justamente de esa entidad, ¿no? Entonces siempre hay que agradecer de alguna manera. Entonces, yoga proviene de la raíz Jung, unir en el sentido de disolver y no unir en el sentido de sumar. Yoga también significa método. Cualquier método de cualquier cosa es yoga. Cuando yo estoy haciendo una receta, siguiendo una receta, estoy haciendo yoga porque estoy siguiendo un método para cocinar determinada comida o producto. Entonces, depende del contexto, va a significar una cosa o la otra. Entonces, unión, unificación. Viene de esta raíz que significa enyugar, de ahí viene yugo también, unir, juntar, aplicar, centrar en, meditar. Centrar, fíjense, cuando yo me concentro también, estoy haciendo este significado de la raíz. Siguiente palabrita, Veda. Veda viene de la raíz vid, que significa conocer, percibir, experimentar, comunicar, descubrir. Entonces traducimos como conocimiento, como ciencia o como Veda, o los famosos Vedas hoy en día, que son las escrituras, textos orales de la literatura india antigua, que en realidad los Vedas hay que tener en cuenta que fueron producidos por los pueblos arios y fueron producidos fuera de la India actual. Entonces, si bien decimos que los Vedas son las escrituras originales de la India, en realidad no son originales porque no los produjeron los pueblos drávidas nativos de la India. Se produjeron fuera de la India, sobre todo en la región del centro de Asia, sur de Rusia, Afganistán, un poco en el norte de la India, también en la última etapa, y ni siquiera son escrituras en el sentido de un texto escrito, porque se han transmitido de generación en generación de forma oral. Recién hace poco, hace un par de siglos, se empezaron a escribir por primera vez en una cultura que es fundamentalmente oral, como es la India, la tradición guru-discípulo, Shiksha Guru Parampara. En esa tradición, entonces, la escritura era como casi considerada una herejía, una aberración. No se podía escribir el sonido, no se podía escribir la palabra revelada a nuestra mente y pronunciada verbalmente. Entonces, la India, a pesar de que en algún momento conoció la escritura, siempre fue reacia a escribir estos textos, incluso hasta el día de hoy. Nada de esto se aprende así por escrito y está a veces casi prohibido en algunas escuelas que el alumno o la alumna tome notas, ¿no? Esto se aprende así por oralidad y por repetición. Pero fíjense el significado profundo. Viene conocer, pero ¿qué es conocer? Es percibir. O sea que el conocimiento acá siempre es espiritual y se percibe. El conocimiento está, Occidente entraría mucho en conflicto con esta idea. El conocimiento está, el conocimiento divino, espiritual existe, y yo solamente puedo percibirlo cuando llego a ese mismo estado mental de ese conocimiento. Entonces el conocimiento acá no se construye. Se puede construir el método, pero no se construye el conocimiento en sí, esa verdad absoluta. Pero el conocimiento también es experimentación, es decir, que si no lo experimento, no es conocimiento, no estoy conociendo. Entonces por eso decimos que en el yoga 1% es teoría y el 99% es práctica, experimentar.
Todas las personas que se han iluminado, todas las personas que han logrado altos niveles de conocimiento, lo han experimentado por fuente propia y todos llegan a la misma conclusión con diferentes palabras. Entonces se trata de percibir esa realidad suprema, experimentarla y comunicarla, ¿no? Descubrirla porque está y comunicarla. Entonces hay un acto, hay una función más en el conocimiento que es comunicarlo, transmitirlo. Es decir, no alcanza solo con descubrir el conocimiento, está ahí, percibirlo, lo siento, experimentarlo, ¿m? Sino que también debo comunicarlo, debo transmitirlo. ¿Bien? Todo eso lo podemos obtener a través de los significados de esta raíz. Vamos con la siguiente palabrita, sutra, como los Yoga Sutras de Patanjali. Sutra significa literalmente hilo. Un hilo es un sutra. Entonces, ¿por qué las obras tienen el título de sutra? Como los Yoga Sutras, los Maha Sutras en el budismo. Bueno, hay muchas obras que tienen el título de sutra. Porque la obra se considera un hilo. Tiene dos sentidos. Primero, que la obra está compuesta en sutras. Los sutras son frases o aforismos filosóficos, generalmente muy breves, son pequeñas líneas. Toda la obra son líneas. Atha Yoga Anusasanam, Yoga Chitta Vritti Nirodha, los primeros dos sutras del Yoga Sutra de Patanjali, son líneas. Generalmente no tienen verbos, dan definiciones y demás, pero un sutra está relacionado al siguiente y al anterior. Entonces por eso hay que leerla a la obra como una obra completa, como un hilo completo. Yo no puedo tomar el sutra 9 sin tener en cuenta qué se decía en el 8 o en el 7 y viceversa para los que siguen adelante. Significa también fibra, bueno, entonces aforismo. Viene de la raíz sib o sutri, que significa coser, por eso hilo, componer, enseñar. Entonces sutra es aquella frase que se cose, que incluso se cose en la mente, se revela en la mente, que se compone, necesita cierta estructura de composición y que también se enseña. ¿Por qué? Porque el sutra fue creado para poder transmitir conocimiento. Pensemos en aquella época que no existía la escritura. La única forma de transmitir conocimiento de una generación a otra era por medio de estos sutras, por medio de frases. Es decir, yo te enseño mucho conocimiento en una frase, esa frase transmitísela a tus discípulos, a tus hijos, y que así se vaya transmitiendo de generación en generación. Entonces fue una forma de conservar los textos sagrados, fue una forma de conservar las prácticas milenarias de la India antigua. Por eso es muy importante el sutra. Fue creado con el fin de enseñar, de transmitir conocimiento y de que no se perdiera a lo largo del tiempo. Lógicamente muchas escuelas han perdido discípulos, se han cerrado, digamos, y entonces mucho conocimiento se ha perdido porque no hubo más personas que transmitieran el conocimiento. Incluso parte de los Vedas se han perdido. Lo que hoy en día conocemos como Vedas es poquito más de la mitad de lo que realmente era el Veda, como se conocía antes, el conocimiento revelado de los rishis sabios. Se ha perdido porque justamente la India no quería escribirlos. Y de repente muchas escuelas védicas se quedaron sin discípulos y entonces los Vedas se perdieron. Los primeros se empezaron a escribir en la región de Cachemira. Vamos con la siguiente para ir cerrando, la palabra mudra. Fíjense, lleva A larga al final. Mudra, mudra. Si yo la escribo con A corta, sin la barrita, mudra con A corta significa alegre. Entonces no tiene nada que ver con el mudra, que es el sello, el gesto, la huella o el anillo. A partir del Hatha Yoga Pradipika o el Hatha Yoga, los mudras pueden empezar a hacerse también con el cuerpo. Hay mudras que son posturas que son mudras, que son en realidad gestos. Justamente se hace un gesto con el cuerpo. Por ejemplo, el Yoga Mudra, la postura de Yoga Mudra, donde hay una postración, una inclinación. Si no, eventualmente son gestos con las manos. Viene de la raíz mud, pero fíjense, es el anillo también. Cualquier anillo es un mudra. Siempre dependerá del contexto. Me compré un mudra. Le puse un mudra, un anillo, mudra. Viene la raíz mud, que significa alegrarse, deleitar o complacer. Entonces es un gesto que genera un deleite, ¿no? Que genera un placer. Si el gesto no genera placer, digamos, no estaríamos respetando el significado de esta raíz. La palabra chakra, bueno, acá me quedó que mudra es una palabra femenina. Generalmente las palabras que terminan en a larga son femeninas. Lo correcto sería entonces la mudra en vez del mudra. Pero bueno, dijimos que eso está siempre a discusión. Y sutra es neutro, entonces sería el sutra. Veda es masculino, sería el Veda. Y el yoga. Bien, nos queda entonces chakra, que es una palabra neutra, entonces sería el chakra. ¿Qué significa rueda, círculo, aro, esfera? Dependerá del contexto y también de la etapa histórica, porque hay significados más antiguos y significados más recientes. ¿Bien? Viene la raíz char, que significa moverse, circular, hacer, estar ocupado.
El verbo chara es muy importante en sánscrito. Todo lo que tenga movimiento, por ejemplo, a los seres vivos se le conoce como chara. Y a lo que no se mueve se le conoce como achara. Chara charam, aquello que se mueve y aquello que no se mueve. No existe el concepto de aquello que tiene vida y algo que no tiene vida, de seres bióticos y abióticos como cuando estudiamos en la primaria o en el secundario, sino que está lo que se mueve y lo que no se mueve, pero todo tiene vida. Entonces las raíces sánscritas, que son verbos también, reflejan acciones y cada pueblo tiene sus propias acciones. Entonces, por ejemplo, antiguamente no existía el verbo escribir porque la India no conocía la escritura. Luego con el tiempo apareció el verbo, pero la India también tenía verbos, por ejemplo, para recitar en grupo. Tenía verbos para indicar para indicar que hay vida, pero no hay movimiento. Entonces, cada pueblo tiene sus propios verbos y no hay que intentar traducir así tajantemente una palabra a la otra. De hecho, la mayoría de las palabras en sánscrito no tienen una traducción exacta al español. Lo que hacemos es una traducción aproximada, intentando encontrar palabras equivalentes entre esa lengua y la nuestra. A veces no las encontramos. Brahman, por ejemplo, no hay una palabra para traducir Brahman. A veces lo traducimos como Dios. Sin embargo, Brahman significa aquella entidad que no tiene atributos, que es lo más grande y lo más pequeño, por ende no tiene dimensión. Entonces, Dios sí tiene atributos. Generalmente el Dios que pensamos es un Dios al estilo cristiano, o es bueno, o hace determinadas cosas. Sin embargo, Brahma es una entidad que está ahí, no tiene nada que ver con nosotros, con el mundo material, ¿no? No genera influencias ni nada, no es bueno ni malo, está más allá de cualquier cosa que podemos pensar a nivel humano, porque generalmente a Dios lo que hacemos es trasladar nuestras propias emociones a esa entidad suprema. Entonces no hay un concepto equivalente, por eso traducimos como entidad absoluta sin atributos. Buscamos adjetivos para poder describir eso, ¿bien? Buddha, la palabra Buddha con 2D, Buddha. Buddha significa despierto, iluminado, consciente. Viene la raíz Bud, que significa despertarse, entender o reconocer. Reconocer es decir que el conocimiento se reconoce, es decir, me doy cuenta que estaba ahí, que existía, desperté, ¿no? La palabra Brahman que les comentaba recién, que es diferente a Brahma con A larga, que es el dios de la Trimurti o Trinidad Védica, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahman es la entidad absoluta que asume 3 funciones. Cuando crea, como creador se le llama Brahma. Cuando preserva o conserva se le llama Vishnu. Y cuando destruye o disuelve, se llama Shiva. Pero es la misma entidad, es Brahman, en 3 funciones diferentes. Por eso hay que anotarlo con la N. Brahman, nos quedó acá, chakra, sí, bien. Brahman entonces significa principio absoluto, origen, más allá de todo. Antiguamente el poder de la palabra era conocido como Brahman. Luego ese poder se tradujo en una figura sin forma, que es el actual Brahman como entidad suprema. Pero antiguamente el poder que tenía el mantra se conocía como Brahman. Decimos que esa palabra tiene Brahman, tiene poder, ¿no? Viene la raíz prim o bri, que es agrandarse, aumentar o dar fuerza. Brahman literalmente significa lo más grande que existe. Lo más grande que existe. Por ende, no tiene dimensión, porque no sabemos qué es lo más grande que existe. Ahimsa significa no violencia. Viene de hims, herir, violentar o matar. Y guru, o gurubi, maestra también, significa pesado literalmente, por el peso de su palabra. Maestro viene de la raíz gri, que es llamar, convocar, conversar, recitar o alabar, como les comenté. Bien, entonces de taraíta nos queda buscar otras palabras y empezar a buscar la raíz. Se puede buscar en internet la raíz de tal palabra y empezar a aplicar un poquito esta lógica. Bueno, muchas gracias por haber participado. Nos vemos en otra oportunidad. Un gran namaskar, namaste. Mi nombre es Gustavo Martín Govinda y formo parte de la agrupación argentina de sánscrito. Hasta luego, gracias a la Embajada por la relación.